Otra vez por acá, hermanos. No tengan miedo que el Señor no vino todavía. No fue el rapto. Hemos tenido un problema de sonido, así que sepan disculpar. Nuestro hermano David hizo lo imposible para volver en línea, así que le agradecemos a él y bueno, y han podido disfrutar de las canciones como habíamos visto, los pedidos de oración, los agradecimientos y bueno, vamos a la palabra nuevamente. Había dicho que me acompañaran a Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. Dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Si usted se dio cuenta, el profeta Isaías estaba hablando de nuestro Mesías, ¿no es cierto? De Jesús de Nazaret. Por eso dice: aquí mi siervo, he aquí mi amado, mi escogido. Si nosotros vamos a otro pasaje bíblico que está en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 15 en adelante, si me acompañan, dice así: el siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y le encargaba rigurosamente no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y en los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Si usted ve acá, esto ocurre, esta parte está después de que Jesús sana a un hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan ese pasaje donde estaba predicando en la sinagoga y los fariseos querían tentarle y le preguntaron si era lícito sanar un día sábado, ¿no? Que ellos respetaban mucho? Y él dijo: qué hombre que se cayera una abeja en un hoyo no lo sacaría el día sábado, cuánto más un alma que viviere, que está en el camino, que está ahí, sea salva. Entonces, ¿qué dijo? A ver, ven tú, el que de la mano seca. Y Jesús oró por él y la mano se le restauró como la otra. Y ellos, los fariseos, querían atentar con él. Pero este pasaje de Isaías y tanto este pasaje de Mateo nos habla del escogido, del siervo escogido de Dios. Y vio que dice, no digan nada, no lo divulguen, que no se divulgue lo que he hecho, porque la palabra de Dios dice que Él no vino como un rey o como un rey guerrero para apoderarse, sino vino por aquellos que necesitaban, que estaban en necesidad, como este hombre que estaba enfermo. Y dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Jesús quería pasar desapercibido en este sitio, solamente traer el evangelio del reino a los gentiles, a aquellos que necesitaban, a los pobres, porque una palabra de Dios, en la palabra está escrita, dice: no he venido por los justos, sino por los pecadores, para que se arrepintieren. Y eso era lo que fundamentaba el siervo escogido. Y nosotros vemos que el carácter de Jesús era un carácter apacible, un carácter tranquilo, no quería pelearse con nadie, solamente transmitir. Y de este lugar se retiró para no contender con ellos. Y la palabra de Dios dice que estaba profetizado esto. Pero más adelante, en el otro versículo, dice: no quebrará la caña cascada,
ni apagará el pábilo humeante. Jesús tenía misericordia por aquellos que él venía a rescatar. Si nosotros vemos en las palabras anteriores, dice que predicaba la palabra, que veía a la gente, a la multitud, en el capítulo 9, versículo 13, 35 al 38, dice que la multitud se le agolpaba, lo seguía, se acercaba a él, y él lo miraba, y miraba a esta multitud, y la veía como un rebaño sin pastor y sin dirección. Y dice que proclamó a sus discípulos, le dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pedid al dueño o al señor de la mies que mande obreros a la mies. Y nosotros somos los que hoy estamos tomando esta posta, somos nosotros los que tenemos la mano en la obra del Señor. Y el Señor está hablando a nosotros. Dice que Jesús tuvo misericordia, compasión por aquellas almas que se estaban perdiendo. Y Él las vio y pidió al Señor que mande obreros a la mies. Y Él se daba cuenta que eran pocos. A partir de ese momento el Señor los mandó de 2 en 2 a predicar a otros pueblos para multiplicar, porque siempre salían juntos, pero después se fueron de 2 en 2. Y ellos venían maravillados de la obra que el Señor que podían hacer a través del Señor. Oraban por los enfermos y se sanaban, echaban fuera demonios, y ellos se maravillaban de esto porque Jesús sabía orar por ellos y le dio la autoridad. ¿Sabe, hermano y hermana? Nosotros hoy día somos como aquellos apóstoles, que tenemos que estar sumisos a la voluntad de nuestro Dios y recibir esa bendición que Dios le dio, que Jesús le dio a aquellos apóstoles, y que nos dé esa sabiduría, esa misericordia, ese amor, esa bondad hacia aquellos que están necesitando de la palabra de Dios, que están necesitando del amor de Dios. ¿Sabe una cosa? En el tercer versículo dice, no quebrará la caña cascada. Antiguamente esta caña crecía alrededor o a la ladera de los ríos allí en Israel, y se usaba normalmente para hacer instrumentos de música. Se elegía una caña y se la trabajaba, se la agujereaba por dentro y se hacía los agujeritos y se hacía la flauta, como no somos. Pero muchas veces este trabajo era muy minucioso y se machacaba, se cascaba la caña. Y estas personas, como había muchas cañas, la tiraban al río de vuelta y tomaban otra y hacían el mismo trabajo. El pábilo, si usted puedes mandar una imagen ahí, el pábilo que humease. Usted ve de esta lámpara que está viendo ahora, está llena de aceite por dentro, y hay un filamento trenzado de lino que hacían en la antigüedad, y ese se ponía flotando en el aceite y se prendía en la punta. ¿Qué pasaba? Por presión hidroestática subía el aceite por el pábilo, y a medida que el aceite iba subiendo se iba consumiendo, pero el filamento, el hilo de lino no se quemaba. Solamente servía para transportar el aceite y lo que se quemaba el aceite. ¿Qué pasaba? Cuando se terminaba el aceite, empezaba a humear, empezaba a formarse carbón en la tira. Y la gente, ¿qué hacía? Desechaba el pábilo y ponía otro y lo llenaba de aceite. ¿Sabe una cosa? La caña cascada representa aquellas personas, aquellos hermanos, aquellos que estuvieron en la iglesia, que estuvieron trabajando, que no han conocido al Señor y que han pasado por dolencias, que han sido machacados, que han sido golpeados por la vida, golpeados por las personas, han sido maltratados por personas o pastores que eran muy severos, pastores que no tenían ese amor que Jesús tenía. Esa caña cascada son ellos. El pábilo son aquellos que en algún momento dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, tuvieron una luz muy brillante, y a medida que iba pasando el tiempo fueron perdiendo ese aceite que tenían dentro, y ese aceite, cuando se va perdiendo luminosidad y el pábilo se va quemando, y no fueron desechados, ni la caña cascada ni el pábilo fue desechado por el Señor. El Señor, ¿qué hace? Los rescata. ¿Por qué? Porque su amor es hacia ellos. Dice la palabra de Dios: no he venido por justos, sino he venido a salvar a los pecadores. Y esa palabra el Señor nos tiene que golpear bien fuerte en nuestros corazones, que tengamos ese amor, esa prestación, ese deseo,
y esa voluntad de servir como Cristo sirvió. No pensó que la caña ya no servía, no pensó que el pábilo se desechaba. Hoy día tenés 40, 50 años y ya no servís, ya no tenés, no tenés vida social, porque sos desechado. Pero sabe una cosa, el Señor no desecha a nadie, el Señor utiliza a todos, y hasta lo último hay esperanza. La caña cascada, el pábilo humeante, era aquel ladrón en la cruz. El pábilo y la caña cascada era esa mujer que había sido encontrada en el mismo acto de engañar al marido y iba a ser apedreada. Sin embargo, el Señor la perdonó. Esa mujer de que salieron los 7 demonios, aquel ciego que recobró la vista, aquel paralítico que se quemó, que se recuperó su andar, aquel ciego allí en el lago, en la laguna de Bethesda, aquellos que necesitaban. Cristo vino por ellos. Y si nosotros nos prestamos atención y vamos al Antiguo Testamento, vemos que nadie de los siervos del Señor que anduvieron antiguamente en la tierra hicieron milagros como Jesús lo hizo. Dice la palabra de Dios que Jesús iba por todos los pueblos, por todas las aldeas, haciendo milagros, sanaciones, librando, sanando y recuperando a aquellas personas que eran desechadas por la sociedad. Hermano y hermana, el Señor nos manda como iglesia, como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, a que hagamos lo mismo. No desechemos a aquellos hermanos que han caído en desgracia, no desechemos y olvidemos a aquellos hermanos que no han podido mantenerse en la pureza. Pidamos por ellos, para que ellos puedan venir nuevamente al redil. Dice la palabra de Dios que dejó a las 99 en el redil y fue a buscar a aquella que se había perdido. Y eso se llama amor, por una de todas las ovejas, una. ¿Y cuántos hay afuera? ¿Cuántos son los que están perdidos, los que han conocido la palabra y hoy no están en el redil? ¿Cuántos son aquellos que no conocen la palabra y están esperando esa palabra de aliento? Hoy, hermanos y hermanas, es el tiempo de que podamos hablarle, predicarle, comunicarle a aquellos que están necesitando que Cristo es real, que Cristo vive en nuestras vidas, que el Espíritu Santo, que es aquel que vino en lugar de nuestro Señor Jesucristo cuando fue al cielo, es el que nos da la fuerza, el poder y las ganas de vivir y poder predicar esta palabra. El Señor esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, aquellos que están fuertes, para que puedan apoyar a aquellos que están débiles, aquellos que están apagando su luz, que tienen cascada su caña, que esté ayudando, fortaleciendo como Cristo lo hizo, porque Cristo era todo mansedumbre, era todo amor. Cristo abogaba por los pobres. Ahí en el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 3, habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas dice que buscaba al pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y todas esas bienaventuranzas de aquellos que en algún momento estuvieron desahuciados, aquellos que en algún momento estuvieron abandonados, que no aparecen muchas veces en nuestra vista porque lo pasamos de largo. Y yo me hago cargo de lo que digo, porque muchas veces pasa eso. Parece que no existieran a lo nuestro esas personas que están pasando necesidad. Dios quiera que nos dé ese espíritu que el Señor quiere que tengamos, que es el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora hoy día entre nosotros. El Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el día de la venida. Una parte de este pasaje habla de que que Jesús regirá a las naciones, y está hablando del milenio, está hablando cuando Cristo venga por segunda vez. No está hablando del rapto, está hablando de cuando venga a reinar sobre la tierra, y dice que lo va a hacer con justicia. Dice que el pueblo judío va a ser redimido, y nosotros con él, los que hayamos sido raptados, levantados, arrebatados con Cristo, vendremos a morar. Y es uno de los pasajes que habla, es uno de los pocos pasajes que hablan en la Biblia de la segunda venida de Cristo. Así que, hermano y hermana, prepárate para que Dios te use como un siervo escogido, como vino Cristo y nos mostró, como usó a sus apóstoles, como usó a todos estos
Observemos ese pasaje en Hechos de los Apóstoles, donde Esteban, un diácono que fue elegido, predicaba como si fuera el mismo Jesús y moría inmolado bajo las piedras del pueblo judío enardecido, porque decía la verdad, porque proclamaba el nombre de Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que dejar nunca de proclamar el bendito nombre de Cristo Jesús, aquel que murió en una cruz, al tercer día resucitó para darnos vida. Y el Señor esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta tarde, porque eso es lo que el Señor quiere, que entremos en su presencia, entremos en su altar, nos presentemos tal como somos, reconozcamos nuestros errores y sigamos el camino, porque el Señor quiere que nosotros dejemos nuestra mochila, que dejemos todo lo que nos dicen por atrás. Hermano y hermana, todos somos pecadores, pero Cristo vino a pagar por vos y por mí la deuda que teníamos con Dios, y el Señor nos libró de esa carga. Ya no tenés que estar pensando en el pasado, tenés que pensar en el futuro. De hoy en adelante, Cristo quiere bendecir tu vida, Cristo quiere darte la fuerza. Vos sos un siervo escogido, vos has sido elegido por Él, has sido predestinado para traer su palabra. No dejes que caiga en saco roto, sino que te pueda traer esas mies y puedas recogerlas en este mundo, porque mucha es la mies y pocos somos los obreros, dice la palabra de Dios. En esta tarde yo te invito a hacer una oración, primeramente por aquellos hermanos que pidieron oración, que están enfermos, que han pasado necesidad, pero también por aquellos que están alejados, que están fríos, que están tibios, que tienen su pábilo ya humeante, que ya casi no dan luz, por aquellos que están golpeados, que han sufrido una violencia que muchas veces no nos damos cuenta. El Señor nos muestra que el amor es Él, Dios es amor, y vamos a orar por ellos para que Dios esté obrando. Bendecimos también y pidamos también por nuestro hermano pastor, para que Dios esté bendiciendo y preparando su mensaje en el domingo que le toque, para que Dios nos traiga un pasaje de su querida palabra, y vamos a orar para que Dios esté bendiciendo este momento. Padre Dios, te damos gracias por este día que nos has dado. Te bendecimos, te agradecemos, Señor, por este momento que nos permite, Señor, estar unidos en oración, que nos permite estar unidos como hermanos, como una sola persona. Yo dije al principio, el templo está allá, pero la iglesia está aquí, porque nosotros somos los que componemos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, que venimos a alabarte y glorificarte. Señor, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, para que podamos ser como tú, Padre Celestial, que podamos representar y dar amor, ser misericordiosos, bendecir a aquel que está necesitado, ayudarlos, prestar la mano solamente y no decir de boca, sino, Señor, poner las manos en las obras, Señor, como hay muchos hermanos que están trabajando hoy día. Te pido, Señor, por aquellos que están necesitados de trabajo, Señor, que están necesitados del pan de cada día, Señor, que bendiga sus vidas, Señor, permítenos, Señor, ayudarlos de una manera u otra, bendito Dios. Permite a aquellos hermanos que puedan estar colaborando, bendito Dios, en tu obra también, en esta manera, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos en este día, Señor, que tu mano poderosa esté sanando ese cuerpo enfermo, quitando la dolencia, Señor, restaurando toda sanidad, porque tú eres poderoso hoy, ayer y por los siglos, bendito Dios. Y en esta tarde te doy gracias porque nos permitiste estar una vez más reunidos, Señor, y poder hablar de tu palabra, transmitir de tu amor y de lo que tú no quieres hablar a cada corazón, primeramente en mi vida y para cada uno de aquellos hermanos que hoy se han conectado en este día. Yo te doy gracias por esto y te agradecemos. Bendice, Señor, a los hermanos que estén trayendo tu palabra en esta semana. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, si están trabajando, en sus hogares, si están en sus hogares, aquellos que están convalecientes, bendícelos también y que no se sientan solos. Somos un cuerpo y somos un pueblo, es el pueblo de Cristo aquí en la tierra. En esta tarde te doy gracias, amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este momento de oración, por este momento de palabra, de esta reflexión, y bueno, el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Les agradezco que me hayan estado escuchando y estén orando por nosotros para que podamos estar en comunión, orando, bendiciendo y dando crecimiento a la iglesia a pesar de esta pandemia. Dios le bendiga y buenas tardes.